La palabra del Señor la leemos honrando a Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Que dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Diga conmigo: somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio o a través de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Somos embajadores en nombre, representantes. Venimos en el nombre de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por darnos este maravilloso privilegio. Señor, gracias porque no solamente nos perdonaste, nos rescataste y nos llamaste a tu reino para ser, Señor, tus hijos, sino también tus embajadores, Señor, representantes del reino de los cielos, ciudadanos del reino de los cielos. Aunque estamos en este mundo, no somos o no vivimos conforme a este mundo, Señor, sino conforme al reino, sino conforme a la cultura del reino de los cielos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de señores, si puede sentarse. Vamos a hablar sobre el tema embajadores de Cristo. Y para entender más con amplitud, con exactitud o claridad qué es un embajador, el embajador es un agente diplomático acreditado por un país extranjero para representar oficialmente al estado al cual pertenece, al jefe del mismo, como ser el presidente en caso de tratarse de una nación con sistema presidencialista. Generalmente este funcionario es designado por el poder ejecutivo de su país. Una vez que se encuentra en efecto en disposición de su cargo, deberá afincarse en el lugar verdad donde va a representar, en el lugar en cuestión de sus tareas, y las tiene que realizar desde el edificio que se conoce como embajada. Así que un embajador es alguien que también tiene como objetivo, como propósito, sus responsabilidades es, entre sus funciones y actividades, un embajador tiene que atender los asuntos o de interés estatal entre el país que representa y el país en el cual está acreditado como embajador, y que puede oscilar en los siguientes o tratar los siguientes tópicos, por ejemplo, política, economía, comercio, cultura, turismo, tratados, acuerdos, entre otros. Y algunos casos también les puede tocar entender o entrar en asuntos o eventuales problemas que afecten a sus compatriotas en el suelo en el cual desempeña su función de embajador. Por ejemplo, las embajadas de tu país en Estados Unidos pueden ayudarte a resolver cualquier problema que tú estés desempeñando en este país, quizás un problema migratorio, no sé, un asunto que requiera de ayuda profesional. Para eso están las embajadas, para eso también los consulados están, para ayudar a los conciudadanos, amén, de tal nación. Así que el embajador es un representante de su país, alguien que, un funcionario que viene a tratar a problemas, casos que interesan a la nación. Así que por eso la palabra del Señor dice que Dios estaba en Cristo reconciliando. Pero el versículo 20 dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios mismo.
Usted está representando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted está representando al reino más grande y poderoso que jamás ha existido o existirá. Usted no es cualquier cosa. Cuando Dios lo sacó a usted de las tinieblas, lo sacó a usted del mundo de pecado, de la vida que usted llevaba fuera de Dios, como dice la palabra en el libro de Romanos, que Romanos 3:10, la palabra del Señor dice que en otro tiempo nosotros estábamos sin Dios, estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, sin Dios y sin esperanza. Entonces, cuando usted fue alcanzado por Cristo para venir a ser hecho hijo de Dios, también Dios lo constituyó a usted un embajador del reino. Por eso dice la Biblia: ustedes son la luz de este mundo, sal de la tierra. Amén. Por eso la luz no puede esconderse debajo de una mesa, sino que se pone en lo alto, porque usted viene a representar. La Biblia dice que usted y yo somos la iglesia de Cristo, columna y baluarte de la verdad. Por eso nosotros tenemos que vivir y andar en la verdad, porque representamos, amén, a Cristo, el cual dijo: yo soy la verdad. Cristo no tiene la verdad, Él es la verdad. Como dice, como puedan decir, también se puede decir: Dios no tiene amor, pues Él es amor. Su esencia, amén, su naturaleza es la luz. La Biblia dice: en Él estaba la luz y la luz era la vida de todos los hombres. Y cuando esa luz entra en el corazón del hombre, produce vida. Por eso dice la Biblia que el que está en Cristo tiene la vida, porque Él es la vida. Y que el hombre está muerto en delitos y pecados a causa del pecado, porque el pecado produce muerte, pero Cristo produce vida. Por eso el espíritu del hombre, Dios le dijo a Adán: el día que pecares, que comas de ese árbol, ciertamente morirás. Y eso es lo que produce el pecado: muerte, maldición, enfermedad, calamidad, destrucción, crisis. Todo lo malo, lo que existe, lo que pueda causar algún daño, algún efecto negativo, es producto del pecado o de la desobediencia del hombre a la palabra de Dios. Por eso dice la palabra: el que hace el bien, dice la palabra, ¿quién puede hacerle daño a aquel que hace lo bueno? Aquel que hace lo bueno. Nadie puede condenar lo que Dios ha justificado. Así que Dios nos ha enviado como representantes a este mundo. Por eso usted tiene, el cristiano hoy en día, es importante el asunto, este punto de hablarlo y mencionarlo. Porque hay cristianos que caminan en la vida como que hubieran, wow, yo a veces no entiendo y no sé ni cómo decirlo, como que ser cristiano fuera lo más vergonzoso que existiera. Porque el policía no se avergüenza de ser policía, el bombero no se avergüenza de su oficio, de su carrera, el doctor, el médico. Pero hay muchos que no presumen, o al menos digo, no viven lo que son, no manifiestan. Dice: yo soy siervo de Cristo, yo soy servidor del Señor, soy cristiano, soy embajador del reino de los cielos. Y no que tengamos que traer una camisa aquí que diga Juan 3:16, gloria al Señor por eso. Pero qué bueno cuando la gente puede ver en ti, como vieron en Pedro: tu manera de hablar te delata. Tu forma de decir, tu forma de ser, tu manera de vivir, de comportarte, me dice a mí que tú eres cristiano. Porque eso es lo que habla. No son nuestras palabras, sino nuestras acciones las que van a cambiar o a causar efecto en la humanidad. ¿Cuántos me dicen amén? No es la lámpara, sino la luz de la lámpara. Amén. No es el cristiano, sino la vida del cristiano la que causa luz. Y a su nombre. Dice Juan 1:9, aquella luz verdadera que alumbra
a todo hombre venía a este mundo. Jesús vino, dejó el trono, dejó el reino. Dice la Biblia que se despojó, no quiso ser igual a Dios. Dice, pudiendo serlo, no quiso serlo, sino que se despojó. Vino hasta este planeta y grande e indiscutible es este misterio. Dice la palabra, e indiscutible y grande es el misterio de la piedad. Amén. Que Dios se hizo carne. Dios se hizo carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles y creído en el mundo y recibido en gloria en el cielo. Grande es este misterio. Dios se hizo carne. Él vino a representar. Cuando predicaba decía, el reino de los cielos ha llegado. Si yo echo demonios por el dedo de Dios, entonces el reino de los cielos ha llegado. Arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos ha llegado. Él venía, se hizo carne como un embajador, como un representante, como Dios mismo, pero encarnado en hombre. Y nos ha concedido a nosotros el mismo ministerio, el ministerio de la reconciliación. Dice la palabra, decía yo en Efesios 2:12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, alejados de los pactos, de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Éramos nada. El hombre sin Cristo es nada. Diga conmigo, el hombre sin Cristo nada puede hacer. Lo único valioso que usted y yo tenemos es Cristo, es el Evangelio. La Biblia, la palabra de Dios dice que Dios ha puesto en las cartas a los Corintios sus tesoros en vasos de barro. Es decir, usted es un vaso de barro. No hay valor en nosotros. Somos frágiles, no somos de gran estima, pero Dios ha colocado en ti y en mí el Evangelio. Ha colocado en ti y en mí a su Hijo, en sus tesoros, sus palabras, sus pactos, sus promesas, su presencia, su nombre, su autoridad. Hay una anécdota de un hombre que estaba predicando en un parque y había una multitud aglomerada en aquel lugar y alguien curioso dijo, ¿qué está pasando ahí? ¿Quién se murió? ¿O qué está pasando? Parece que y se acercó y vio que estaba predicando un señor ahí y se fue acercando porque le parecía reconocido, y cuando llegó cerca de él dijo, wow, se quedó con la boca abierta y dijo, pero ¿qué le pasó a este tipo? Si este es el hombre, el que recoge basura en el barrio. Este hombre yo lo conozco, él es el que pasa recogiendo la basura de mi casa. Y míralo ahora predicando a Cristo y todo el mundo atendiéndolo con aquel deseo, con aquella admiración. Y cuando él terminó de predicar, este varón se acercó y le dijo, oye, pero he quedado impresionado. ¿Qué te ha pasado? Yo te conozco como el barrendero del barrio, el que recoge la basura, y hoy estás aquí como todo un político, como todo un hombre de renombre, como una figura. Y entonces le dijo, bueno, es que yo te tengo que decir lo que pasó conmigo. ¿Te acuerdas que la Biblia dice que cuando Jesús entró hizo la entrada triunfal a Jerusalén una semana antes de ser crucificado? Dice la Biblia que entró en un pollino, un burrito, y que la gente ponía sus mantos y hojas de palma y la gente gritaba, Hosana al Hijo de David, y entonces la gente, había una gran algarabía y una alegría porque estaba entrando el rey de los judíos a Jerusalén y la profecía se estaba cumpliendo. Entonces le dice, yo soy aquel burrito, yo soy como aquel burrito, porque si tú ves quién era el que pisaba aquellos mantos,
¿Quién era el que pisaba aquellas hojas de palma? ¿Jesús o el burrito? No, pues el burrito. Pero el día que Jesús se bajó del burrito, ¿a quién le importó el burrito? A nadie. Así es el hombre. El día que el hombre le da la espalda a Dios, saca a Dios de su vida, el hombre deja de ser, pierde todo su valor, deja de ser, pierde el valor, deja de ser importante, deja de ser alguien. Porque ¿quién es el hombre sin Dios? Nada. Dios sin el hombre sigue siendo Dios. Pero usted y yo somos vasijas, el cual Dios ha puesto en nosotros sus tesoros. Y por eso somos atractivos, tenemos el atractivo. Porque Cristo está con nosotros. La presencia de Dios está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Filipenses 3:20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador Jesucristo. Nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Tenemos un pasaporte. A la entrada del reino de los cielos hay dos querubines, ángeles grandísimos. Hay rangos celestiales y conocemos que están los ángeles, los querubines, los serafines, y vemos que los serafines son los que están cerca de la presencia del Señor, y los serafines son los guardianes, los ángeles guerreros, los gigantes, esos que Dios puso en la entrada del huerto de Edén para que Adán y Eva no entraran y comieran del árbol de la vida y vivieran eternamente. Dios puso dos querubines con espadas de fuego. Entonces los querubines están en la entrada de la puerta celestial ahí, y nadie puede entrar a ese lugar, porque no entrará cosa inmunda a la ciudad santa, dice la palabra del Señor. Y ellos piden por testimonio, por experiencia que personas han contado que han llegado, han entrado a la ciudad celestial. Esos ángeles le piden el pasaporte para entrar a la ciudad celestial. ¿Tienes tu pasaporte para entrar? Y ellos dicen: pero ¿qué pasaporte? ¿Cuál es tu pasaporte? Y entonces los ángeles lo único que ven es el corazón. Y si esa persona en su corazón ha sido lavado, justificado, santificado por la sangre de Cristo, está puro, está santo, entonces puede entrar. Porque dice la palabra en el Salmo 15 que no entrará al monte santo de Jehová aquel que tiene pecado, aquel que está sucio, sino aquel que es limpio de labios, puro de ojos, amén, aquel que está santificado. Por eso dice la palabra que el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. Y ese es el pasaporte, el cual también narra la palabra en el libro de Hebreos capítulo 12, que sin santidad nadie verá al Señor. Oh, yo lo puedo decir otra vez: buscar la paz y seguirla, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ese es el pasaporte que se requiere para entrar en aquel lugar. Ahí tú no puedes decir: no, pero es que yo daba mucha ofrenda. Oh, no, pero es que yo trabajaba mucho. No, es que yo no me faltaba un culto. No, es que yo desde pequeño iba a la iglesia. Porque Jesús dirá en aquel día: de nada, no todo el que me dice Señor será salvo, mas aquel que haga, cumpla la voluntad de mi Padre. Si me amáis, guardad mis mandamientos. No es decirle: oh Cristo, yo te amo con tus palabras, sino con tus comportamientos, con tus acciones. Decir: Cristo, yo te respeto, Eso es amor. Somos embajadores. Nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Oh, se levantaron los fariseos cuando el Señor les dijo que ellos estaban en pecado. Dijeron: pero nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús les dijo: si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero como me quieren matar, ustedes son hijos del diablo, porque las obras del diablo hacen. El diablo es un mentiroso y es el padre de la mentira. Entonces eso es lo que nos define a nosotros como ciudadanos del reino. Oh, el hondureño donde quiera que está, o el cubano donde quiera que va, siempre va a querer su cafecito cubano.
El mexicano va a buscar sus tacos en Fort Myers. El guatemalteco se va a ir a buscar también su comidita, sus tamalitos. Al salvadoreño sus pupusas. El ciudadano del reino también anda buscando lo suyo. Aleluya. Es ciudadano del reino. Tiene un estilo de vida diferente. La Biblia dice en el libro de Colosenses capítulo 3 que pongamos nuestra mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, donde está sentado Cristo. Busca las cosas de arriba. Busca las cosas de arriba, donde está Cristo también sentado. El que es del cielo, búscalo del cielo. Amén. La palabra del Señor dice en Ezequiel 22:30: y busqué entre ellos hombre que hiciera vallado, que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, y no lo hallé. Dios está buscando gente que se pare, que haga vallado. Vallado es protección, muros. Gente que se pare delante de él, que se pare en la brecha. ¿Qué es una brecha? Una brecha es una craqueadura, una hendidura en un muro que se va haciendo por golpes, por vieja, por X o por Y. Se va haciendo una craqueada. Entonces los enemigos entraban por esas brechas a conquistar la ciudad. Por ahí entraban los espías. La gente entraba ilegalmente. Los que no entraban por la puerta, entraban por las brechas ilegalmente. Entonces estos causaban daño a la ciudad. Entonces Dios dice: y busqué entre ellos alguien que se parara en la brecha. Ezequiel 22:30 dice, y busqué entre ellos hombre que hiciera vallado y que se pusiera en la brecha delante de mí, que hiciera vallado. Dios está buscando gente que haga vallado y que se pare en la brecha a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. A favor de la tierra, es decir, alguien que se pare y diga: Dios perdona los pecados de los hombres, trae restauración, sana nuestra tierra, perdona nuestros pecados. Daniel se paró en la brecha por su nación. Dijo: Dios, hemos pecado, hemos fallado, hemos cometido agravio. Mardoqueo se paró en la brecha cuando iban a destruir a todos los judíos, el imperio de Persa. Esther y Mardoqueo se pararon en la brecha y comenzaron a clamar para que los judíos no fueran destruidos. Dios está buscando hoy en día gente que se pare en la brecha a favor de su familia, a favor sí, porque es necesario que alguien se pare. Dios está buscando embajadores, gente que venga representándolo para salvar la humanidad. Dios decía a través de la boca de Pablo, porque Dios quiere que hombres se levanten con mano santa en cualquier lugar a clamar por los que están en eminencia. Alguien tiene que pararse. Cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra, envió ángeles primero donde estaba Abraham en sus tiendas, y Abraham negoció con Dios y le dijo: Abraham, no destruirás al justo con el impío. Tú eres el juez de toda la tierra y no vas a hacer injusticia. Si hubieran 50 justos, no la destruiré, dice el Señor. Y Abraham dice: pero ¿qué tal si hay 35? Bueno, si hubieran 35, no la destruiré. ¿Y qué tal no hay 35? Quizás solo hay 20. Bueno, si hubieran 20, no la destruiré. Pero tú sabes que a lo mejor no hay 20, hay 15. Si hubieran 15, no la destruiré. Señor, ¿y qué tal solo hay 10? Pues si hubieran 10, no la destruiré. Y no había ni 10 personas justas en Sodoma y Gomorra. Apenas el mismo Lot, su mujer y sus 2 hijas. Una familia. 4 personas. Porque Dios está buscando. Dios no quiere destruir. O sea, en sí la palabra de Dios dice en el Salmo 21, 34 21, que es la maldad el que destruye al malo, no es Dios. Es uno mismo. Las consecuencias del pecado. El que siembra para la carne, de la carne segará ¿qué? Corrupción, enfermedad, dolor, divorcio, división, celos.
homicidios. El amor del dinero, dice, es la raíz de todos los males. Entonces alguien tiene que pararse en la familia y servir, pararse en la brecha y hacer vallado en el hogar. Alguien tiene que decir en la puerta: eso no puede entrar a esta casa, porque en esta casa estamos nosotros sellando toda entrada al diablo para que la bendición de Dios esté en nuestro hogar. Porque la Biblia dice en el libro de Proverbios que la bendición de Jehová está sobre la casa de los justos, pero su maldición sobre la casa de los impíos. Cuando Moisés le dijo a los hebreos en Egipto: busquen un cordero y pinten los postes de sus puertas con esta sangre, porque esta noche vendrá el ángel de la muerte, y donde vea la sangre en la puerta no entrará. Unos no creyeron, no lo hicieron. Otros se pararon en la puerta y dijeron: este hogar, yo y mi casa serviremos a Jehová. Ustedes escojan a quién servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Cree en el Señor Jesucristo, Hechos 16, y serás salvo tú y toda tu casa. Alguien tiene que pararse como el macedonio, como un Josué, como Abraham, que intercedió por su familia, por su sobrino Lot. Hay cristianos que no están orando por su familia. Oh, sí, los invitan para la Navidad, para cuando matan el pavo, para un cumpleaños, para un velorio, pero no para un culto. Qué silencio. Pero es la verdad. Y eso debería darnos vergüenza, porque un día le vamos a decir a Dios y Dios va a ver eso. Ajá, ¿y cuándo lo llevaste a la iglesia? Dime. Bueno, es que a la iglesia no quería venir, pero lo invitaste. Es que yo sabía que me iba a decir que no. Ah, entonces no hiciste tu trabajo. ¿Cuántas veces tú me dijiste que no cuando yo te toqué la puerta? Entonces no hay excusa, mijo. Yo toqué la puerta suya muchas veces y usted un día la abrió. Así que usted también debió tocar la puerta, aunque se la tiraran en la cara. Romanos 10:13 dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Verso 14, Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual han creído? Pregunta. Otra pregunta: ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Tercera pregunta: ¿cómo oirán sin haber quien les predique? Cuarta pregunta: ¿cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito: hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Isaías 52 verso 7 dice eso. Hermosos son los pies. Mira cuán hermosos son los pies sobre los montes de aquel que anuncia la paz, las buenas nuevas. Qué lindo es el andar de aquel que lleva la palabra, aquel que va por las naciones, aquel que va en representación de Cristo. No vengo como tu primo, no vengo como tu tío, no vengo como tu vecino, no vengo como tu compañero, no vengo como tu jefe, no vengo como tu amigo. Vengo como un representante del reino de los cielos a decirte: reconciliados pues con Dios. Y si te digo reconciliado, es que un día tú y Dios estaban en paz, pero a causa del pecado, la Biblia dice: vuestros pecados han hecho división, separación entre Dios y vosotros. Entonces dice la palabra en Romanos 5: tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Haz la paz con Dios. Reconcíliate. Haz las paces. Porque la palabra del Señor dice: el que conmigo no es, contra mí es. Por eso antes éramos, la Biblia nos llama enemigos de Dios. En Romanos dice: y cuando dice, si siendo enemigos de Dios, Cristo murió a su tiempo por nosotros.
aun cuando éramos enemigos. Reconcíliate con Dios, mi hermano. Estoy aquí. Y después te vas a ser ciudadano del reino. Y vas a poder entrar, venir a la embajada, la iglesia. Y un día vendrá el Señor para llevarnos a nuestra nación. Vamos a aprender la cultura del reino y a su nombre. Y a su nombre.